Ok, a Dios les bendiga. El día de hoy damos gracias a Dios porque es un Shabbat más, Shabbat Shalom a todos. Y estamos aquí para empezar un nuevo ciclo. Ya sé que hemos estado estudiando los profetas por los últimos meses. Ha sido de bendición saber históricamente de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y por qué se comportaron de la manera que se comportaron y por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos en el día de hoy. Y no por nada ahora entiendo por qué en la iglesia se ha querido deslindar de este Israel bíblico y no quiere nada que ver con este Israel bíblico. Entonces se inventa un Israel espiritual para desalinearse con esta gente, porque esta gente es horrible, es terrible, ha matado los profetas, ha matado, desobedecido y metido a sus hijos al fuego. Por eso es que hemos querido desalinear, pero no. Somos ese pueblo, somos esta nación y así somos, pero tenemos que cambiar. Dios tiene esperanza en nosotros, Dios tiene fe en nosotros y de hecho de eso se trata todo, que Él nos haya mandado un evangelio. Ok, vamos a estudiar los evangelios ah, desde la perspectiva bíblica, no de la perspectiva que la hemos heredado a través de las milenias, a través de la iglesia o a través de las religiones o a través de Roma. No, no las vamos a estudiar de esa manera. Las vamos a estudiar desde una perspectiva que podamos documentar con este libro, con estos 66 libros, aunque ya sabemos que existen otros libros, pero no los vamos a incluir. Vamos a tratar de ver todo lo que hemos creído y lo que estamos creyendo y analizar los evangelios a través de ese libro. La Biblia, 66 libros. Así que vamos a estudiar el evangelio o los evangelios, que nomás sabemos que hay un solo evangelio, pero está el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Entonces vamos a tratar de hacerlo cronológicamente, porque sí se puede. Vamos a ver cronológicamente los eventos de la vida y los hechos de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesús, más conocido como Jesús, ¿ok? Así que no los vamos a estudiar desde la mentalidad o perspectiva católica o cristiana, y porque de ahí se derivan todas las denominaciones donde se escribió el credo. Yo crecí en la escuela de monjas y nos enseñaron el credo. No sé si me acuerdo ahorita cómo va, pero creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue muerto y crucificado y resucitó el tercer día. Así que eso es en lo que creemos. Y no hablamos nada de el evangelio, de los hechos, de lo que hizo, de lo que dijo Jesús, sino que nació de una virgen, padece, muere y resucita. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es en lo que creemos? Entonces dejamos afuera toda la verdadera información que está en la Biblia. Así que no los vamos a estudiar desde la perspectiva religiosa, sino primero en el nivel histórico. Vamos a estudiarlos desde el nivel histórico. Así que traje unas notas que tomé del hermano Michael Ruth, y se los voy a básicamente a parafrasear lo que él hace en estas notas que me parecieron formidables para resumir bastante información aquí. Por eso traje ahora los apuntes, no quiero dejar nada de esta primera parte fuera del tema, porque se me hace que es importante, ¿ok? Así que la adoración al sol. ¿Por qué? Porque hemos heredado tradiciones en la iglesia, las hemos metido a la iglesia, y es de ahí donde queremos que la Biblia se acomode a nuestras religiones o a nuestras denominaciones. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, queremos que lo que ya creo no se va a mover. O sea, que esa es mi base. Ya lo creí, ya lo oí de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi papá o del pastor. Y entonces cuando yo estoy leyendo, quiero que lo que yo estoy leyendo se acomode a lo que ya creo. Y es al revés. Lo que yo creo se tiene que ir moviendo y acomodando a lo que está escrito. Pero debido a las herencias que hemos agarrado por años y años, y además ya saben que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, ¿ok? Llega el momento en que es inamovible lo que creemos.
Es inamovible, no me puedo salir. Y por eso es que la gente se aferra a las denominaciones y a las organizaciones cuando es presentada la verdad y decide permanecer en la mentira. Porque lo que está oyendo y lo que está viendo con sus propios ojos no se acomoda a lo que ya cree. Entonces, de esa manera lo vamos a ver. Así que la adoración al sol. Las tradiciones de la adoración al sol, el dios pagano, fueron establecidas en Babilonia mucho tiempo antes de aquel suceso de la torre de Babel. Y han sido propagadas a través del mundo mediante los vestigios de un sistema religioso de Nimrod. Israel como nación fue escogido por el Señor, Yuhei Bajei, el Todopoderoso, para ser su representante como un reino de sacerdotes, para llevarnos de regreso a la adoración del único Dios verdadero. Pero ya conocemos la historia, ¿no? Israel terminó no solamente asimilándose a esas religiones paganas, pero también inventó su propia religión, donde hace una mezcla, una mezcolanza entre las tradiciones paganas, los mandamientos, y encima le añadió mandamientos de hombres, sus propios mandamientos. Y por eso termina con toda una confusión, añadiendo conceptos y mandamientos encima, inclusive quitando algunos mandamientos que el Señor ya había establecido desde el monte que les habló. Entonces se termina en esta mezcla de creencias muy peligrosa, donde hemos sido víctimas de toda esta mezcolanza y que se fue pasando para allá y para acá entre el judaísmo y el cristianismo. De hecho, nosotros tenemos la idea de que somos creyentes en una religión judeocristiana. Así que ya se imaginarán. Y ya sé que cuando uno dice judeocristiana, ahí está metido todo lo que les estoy hablando acerca del paganismo. Y ahorita van a ver si no. ¿Ok? Así que, muy a pesar de que inclusive en los mandamientos que el pueblo de Israel tenía, de que no le añadieran ni le quitaran, porque podían el Señor exterminarlos y morirlos, ellos lo hicieron aún así. Así que por eso es que terminamos en lo que estamos creyendo. Pero si ustedes ven y cuando empiezan a leer los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se van a dar cuenta que el evangelio que Jesús predicó durante su vida y durante su evangelio y los discípulos no tiene nada que ver con la crucifixión y la resurrección, porque ese no era el evangelio. Ellos no estaban predicando en las calles: Jesús va a ser crucificado y va a resucitar. No, ellos no predicaron ese. Ese no fue el evangelio. Ese no fue el evangelio. Ese fue una situación o una prueba de que Él era el enviado a restaurar este evangelio o a predicar este evangelio. Así que, ¿de dónde sacamos entonces estas cosas de los 3 reyes magos, empezando por su nacimiento? Que para empezar ni eran 3 ni eran reyes. ¿Saben de dónde? De un libro, de una novela que escribió un general de la revolución que hubo aquí en los Estados Unidos, la revolución civil. Y aquí está el nombre de él. Lewis Wallace escribió Ben-Hur. Y es Ben-Hur el que trae a la escena que detalle el pesebre allá en el campo, el pesebre, el niño en este pesebre de palitos del árbol de oliva, rodeado por vacas, borregos, y ahí aparecen los pastores, los pastorcitos, y aquí vienen los 3 reyes magos y traen sus oro, mirra, incienso. Y por eso sacó él esta idea, el general Lewis Wallace, que dijo: pues son 3, ¿ok? Y son reyes, porque estaban trayendo estas cosas. Pero en la Biblia no está ese relato así. Pero nosotros, esta revista o esta novela tuvo tanta influencia en la iglesia que a la fecha, todos los diciembres, ustedes ven en sus iglesias que se pone un pesebre, animalitos, se pone el niño Jesús ahí, vienen unos reyes magos, ofrecen estas ofrendas, y hemos estado pasando año por año estas tradiciones que no están aquí. Y la gente, los niños empiezan a creer que así fue. Entonces, cuando van a la Biblia y no ven eso, entran en un conflicto y empiezan a decir: bueno, ¿esto de dónde salió? ¿No? Pero esto es lo que tenemos. Cuando la historia bíblica cuenta
completamente algo diferente. ¿Ok? Así que, ¿y qué acerca de Halloween? ¿Qué decir del 31 de octubre, el Día de los Santos? ¿Eh? El Día del Santo Win, el Dios de la muerte. En México ya ni siquiera lo tapamos, lo cubrimos. Allá realmente le decimos el Día de los Muertos y era una fiesta de 3 días, desde el 31 de octubre, el día primero y el día segundo, 3 días, 1 y 2 de noviembre. Allá en México y en muchos países es el Día de los Muertos, porque Win es el Dios de los muertos, ¿ok? Mientras la Escritura prohíbe estos tipos de ritos paganos, en prácticas paganas, la iglesia cristiana, especialmente de Roma, cristianizó, sincretizó este día dedicado a la muerte, cambiándole el nombre y le puso el Día de los Santos. Así le puso, ¿ok? Así que ahora lo conocemos como Halloween, Y hoy ya es una celebración muy cristiana. Ya hay niños en las iglesias celebrando Halloween. Así es lo que tenemos hoy. Y esto es un ejemplo de que poco a poco se van infiltrando estas prácticas paganas en nuestros templos, en la mente y en el corazón de nuestros niños, y empiezan a ser participantes de estas prácticas paganas, el cual Dios está opuesto completamente de todo eso. Déjenme les leo Deuteronomio 12:30. O va a ser diferente, se los voy a hacer que lo lean en sus Biblias. He estado recibiendo apoyo en que ustedes lean la Biblia. Ustedes lean la Biblia. Y es cierto, yo se las he puesto fácil y sencillo. Aquí les pongo en la pantalla muchas de las escrituras para hacerlo rápido. Pero realmente a partir del día de hoy vamos a desempolvar la Biblia aquí y la vamos a empezar a leer. ¿Ok? Así que Deuteronomio 12:30 al 31. ¿Ok? Dice así. Sigue en el 32 también. Guárdate de que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando y no añadiréis a ello ni quitarás a ello. Por eso es que terminamos. ¿Ven cómo? Porque es cuando leemos la historia y vemos al hombre más sabio, al rey Salomón, ofreciendo también sus niños, ofreciendo también sus hijos. Estamos hablando de la persona que hemos creído que es la persona más sabia, cayendo en las trampas del paganismo. O sea, que no caigamos en estas trampas y es, a mí no me va a pasar. Bueno, a Salomón le pasó. Si tú eres más sabio que Salomón, arriésgate, ¿ok? ¿Y qué del viernes de Dagón? ¿Qué hay del viernes de Dagón? El día en que el dios asirio es adorado y el domingo de resurrección, cuando Semiramis, la esposa de Nimrod, fue proclamada la reina del cielo por los dioses. Y la mandaría de regreso a la tierra en un huevo gigante. Todo esto está en la historia. De ahí es donde nacen estos dioses. Entonces, este huevo, esta Semiramis regresa a la tierra porque es nombrada reina del cielo. Entonces viene de regreso y cae el huevo, se abre el huevo y sale Ishtar o Esther o Astarot. Esta diosa fenicia, diosa de pechos expuestos, la diosa del sexo o la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Cae y nace ahí. Y para confirmar su divinidad, porque cayó en el río Éufrates en el primer domingo, fíjense cuándo cae, según la historia de ellos mismos, cae en el primer domingo después del equinoccio de primavera. ¡Pum! Y se abre. Y para confirmar su divinidad, esta diosa
que ahora es la diosa del cielo, nombrada por todos los dioses, ella tiene que hacer un milagro y agarra un pájaro, lo convierte en conejo o coneja que va a poner huevos. Esa es la manera que ella autentifica que ella es la diosa del cielo, ¿ok? Pero pues las religiones cristianas han heredado todas estas tradiciones paganas y ¿cómo terminamos? Lamentando la muerte de Jesús en el viernes de Dagón y yendo al domingo de la reencarnación de Semiramis en Astaroth o en Ishtar, dejando que nuestros niños anden buscando huevos en el parque. ¿Ven la mezcolanza que hay en el día de hoy? Hemos estado siendo asimilados al paganismo poquito a poquito, poquito a poquito. Dice que Jesús era hebreo, él no era babilónico. Y ya sabemos que él fue muerto en una fiesta de Dios, en una fiesta que Dios le dio a los hebreos o los invitó a participar de estas fiestas. Ya vimos que él no muere en el viernes de Dagón, él muere en la fiesta de la Pascua, porque él es el Cordero de la Pascua. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los sacerdotes decían que no muera en la fiesta, se oponían, porque iba a venir a hacer una confirmación, pero él muere en medio de esas dos tardes. En la tarde que él ofrece la fiesta del Pesa con sus discípulos, en medio de esa tarde y de la otra tarde, él muere allí. Y va a resucitar en el día de los primeros frutos. Así que él no va de acuerdo a las fiestas paganas. Su reloj es perfecto. Él va de acuerdo al reloj de Dios y no del calendario babilónico. ¿Qué decir del 25 de diciembre? Bueno, es el 25 de diciembre, es el nacimiento de Jesús. Este era el solsticio de invierno en el calendario babilónico que marcaba la reencarnación de Nimrod en un bebito llamado Tamuz. Ustedes necesitan leer toda la historia porque es fascinante el que escribió todo esto y la gente que lo cree. ¿Ok? Y cómo nosotros hemos sido asimilados y puesto nuestra fe para que se acomode a esta otra creencia, a esta otra herencia pagana. ¿Ok? Así que, si ustedes se acuerdan cuando leímos Ezequiel, en Ezequiel 8, ustedes tienen que ir a ver ahí, hay unas mujeres que están llorando por Tamuz, por este bebé que nació el 25 de diciembre. Era una abominación y el profeta Ezequiel está en contra de esa abominación porque estaba siendo en el templo. Era en el templo que ellos venían el 25 de diciembre a llorarle a Tamuz, este hijo de Nimrod, que ni era de Nimrod porque Nimrod ya se había muerto, pero Semiramis de repente dijo, pues me embaracé, pero es que vino Nimrod, ya muerto, vino, se me apareció y aquí nació. Ustedes tienen que leer toda esa historia, ¿ok? Pero eso era Ezequiel dijo, este es un hedor, es una peste, o sea, apesta mucho esto. Esto que están haciendo estas mujeres llorándole a Tamuz el día 25 de diciembre es un hedor. El Señor ya no lo podía soportar. ¿Ok? ¿Pero qué? ¿Por qué el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús? Porque Constantino, en el tiempo, en los 320 y pico, él dijo, vamos a establecer esta religión como una tradición única y vamos a establecer cuándo nació este nuevo Dios. Es más, no nada más él, todos los dioses paganos se van a juntar y vamos a decir que todos nacieron el 25 de diciembre, incluyendo este Jesús ahora que es nuestro representante, que es la nueva figura de nuestra religión. Así que a partir de ahí, Constantino dijo, el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Y por eso nosotros tenemos esa fecha, ¿ok? Cuando nosotros sabemos que en diciembre es invierno, los pastores no están en el campo con las ovejas, nosotros podemos saber
cuándo, alrededor de qué fecha nació Jesús, porque de acuerdo al calendario de las fiestas que les he comentado, y cuando empecemos en Lucas, se van a dar cuenta en qué fechas más o menos nació Jesús, ¿ok? Porque Él no nació el 25 de diciembre. Pero nosotros, que ya creemos que nació en el 25 de diciembre, estamos, cuando leemos el libro, meter que esto entre en lo que ya creemos que hemos asimilado de todas estas religiones paganas, ¿ok? Por último, en estas notas, la señal de Jonás. La señal de Jonás, o sea, la profecía más repetida en todas las profecías de las que hablamos, era que iba a venir un Mesías, que iba a venir Jesús o Yeshua, que iba a ser el intermediario de volver a abrir el pacto, ¿ok? Entonces, en esto, le preguntaban al Señor, dinos si tú eres ya el Cristo, dinos. Ok, quieren señal, la única señal que les voy a decir es esta, la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre o en la panza de este gran pez por 3 días y por 3 noches. Esa era la única señal que el Señor iba a dar de la autenticidad de que Él era el Mesías. Entonces Él va a morir y va a tener que estar 3 días y 3 noches y levantarse en el tercer día. Pero nosotros, nuestra fe contaminada por el paganismo, terminamos en que el Señor muere y le lloramos el viernes de Dagón y resucita en el domingo de la reencarnación de Semiramis en Ishtar, donde ningún matemático puede sacar 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo en la mañana. Entonces, la señal, la única señal que el mismo Señor dio, que Él era el Mesías, que Él era el profeta que Moisés había dicho, a Él van a oír y a Él van a seguir, Él va a hablar las palabras del Padre y le van a volver a escuchar y a Él le van a tener que que oír y obedecer. Era que Él iba a morir, iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra y iba a salir. Y nosotros no podemos ni contar del 1 al 3 y verificar y cuestionar, a ver, ¿por qué hemos estado celebrando todos los años desde que nos convertimos y muchos antes todavía si éramos católicos o veníamos de otras religiones, que Él muere el día viernes santo y resucita en el domingo en la madrugada, en el primer domingo después del equinoccio primaveral? Porque hemos estado metiendo nuestra fe dentro de lo que cree el paganismo. Por eso estamos como estamos. Y Dios está diciendo, salte de ahí, pueblo mío. Salte de seguir los pasos babilónicos, salte de Babilonia. Así que nuestra clase de hoy, gracias al hermano Ruth, es los evangelios. No de esta manera, de la que ya sabemos, de la que ya estamos contaminados, sino que queremos limpiarnos. Queremos aprender la verdad, porque la verdad nos va a traer libertad. Yo sé que nos va a doler, porque vamos a tener que dejar muchas de estas prácticas. ¿Ok? Y no voy a empezar por Mateo, para empezar. Los que decidieron acomodar a Mateo, la vez pasada les leí Mateo va a empezar a decir, bueno, el Señor nació aquí, va a traer su linaje, ¿verdad? Pero como lo vamos a hacer cronológicamente, Lucas habla eventos mucho antes de Mateo. Voy a traerles esto, por ejemplo. ¿Ok? Porque vamos a leer Lucas primero. Porque en el capítulo 1 de Mateo da su cronología y en el capítulo 2 fue el nacimiento de Jesús en Betlehem de Judea. ¿Qué pasó Juan el Bautista? ¿Qué pasó Zacarías? ¿Qué pasó todo lo demás del anunciamiento? María y su anunciamiento. ¿Qué pasó con todo eso?
¿Ok? Entonces vamos a hacerlo cronológicamente. De esa manera, ustedes van a ver desde la perspectiva histórica literal antes de empezar a poner cosas espirituales sobre las letras, sobre la tinta. Y nos va a ayudar, así como lo hicimos con los profetas. Acomodamos los profetas y agarramos una idea de qué se trataba el mensaje de todos los profetas. ¿Ok? Así que empecemos con Lucas 1:1. Y va a haber necesidad de otra clase para hablar de Lucas, ¿ok? Del Evangelio según San Lucas, o según el hermano Lucas, Luca. Lucas 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4. Habiendo muchos tentados a poner en orden la historia, fíjense, a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden. Oh, muy buen Teófilo, se la va a escribir a esta persona. Para que conozcas, hay unos que dicen, oh, excelentísimo Teófilo. Ese es un término que se utiliza para una persona que estaba en el gobierno en algún nivel aquí, de un rango, porque acuérdense que en ese tiempo para tener copias de escritos, manuscritos, tenía que una persona pagar y tener ese dinero. Yo quiero los manuscritos de Elías, de Isaías. Oh, te va a costar, porque ese era un trabajo de un año o algo así. Escribir, estar checando y que alguien te lo estuviera checando. Entonces este era un trabajo de un escriba. Y aquí en este momento Lucas va a escribirle a esta persona que supuestamente, o pienso yo, que era un creyente que estaba empezando a creer, porque dice ahí, de las cosas que ya has creído o de las que estás creyendo. ¿Ok? Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces este tal Teófilo ya había sido enseñado y estaba empezando a entender y creer y quiso que se le diera un escrito cronológico de los hechos. Entonces es Lucas el hermano. De hecho, Lucas es el único escritor de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, que no es judío. Hay muchas pruebas que no era judío, era un gentil griego. ¿Ok? Era un doctor muy inteligente. Pablo lo bautiza con el amigo, el doctor, el gran apóstol que fue. Él no lo dejó. Al final muchos lo dejaron y él nunca lo dejó. Acompañó en muchos viajes a Pablo. Y él escribe no solamente Lucas. Y se cree que era la continuación. El libro de Hechos, porque también se la está escribiendo a este personaje cuando leamos Hechos. Entonces, se lo escribe también es cronológicamente. Lucas se dio a la tarea de escribir el Evangelio y Hechos. Y desde una perspectiva, porque yo lo voy a ver así, en orden cronológico y panorámicamente. Por eso quiero empezar con Lucas, hablando del Evangelio, porque él nos va a traer, nos va a acomodar los tiempos, nos va a acomodar las fechas. Él es el único que va a mencionar históricamente los eventos, metiendo testigos a su información, personajes que existen en los otros escritos normales, como él va a traer los nombres de los tetrarcas, el nombre del rey, el nombre de este, el nombre del otro, personas que no tenían nada que ver, por así decirlo, que no eran ni creyentes, pero que estaban en el gobierno. Por eso es importante entender, porque eso da veracidad a este comentario. Los otros evangelios, claro que son verdad, pero se tienen que acomodar a esta cronología, porque este es el único personaje que realmente lo pone por orden. Ahora, los 4 evangelios tienen que ser verdad, porque encajan. Si en algo hay una pequeña aquí y allá, es por las traducciones que se contraponen, es por las traducciones y solamente por las traducciones. Pero, por ejemplo, si a 4 testigos se le llaman aquí a la corte y los empiezan a investigar, si los 4 salen con el mismo script, con la misma
pronunciación de los hechos, están mintiendo, porque se grabaron los hechos y lo dijeron exactamente. Y ahí es cuando los abogados o los investigadores dicen, estos leyeron algún script, se lo aprendieron y lo están diciendo. Es más creíble que este diga una versión personal de los hechos, este otro, pero que estén apuntando a una misma verdad. Y yo como investigador voy a decir, oh, esto es verdad. Los vieron desde diferentes puntos de vista. De lo contrario, todos estuvieran viendo desde el mismo punto de vista. ¿Ok? Así que vamos a estudiar el Evangelio según los apóstoles, o según Lucas en este tiempo. Pero antes de seguir, vamos a investigar la palabra evangelio. Este es el escritor. Más adelante les voy a hablar un poquito más de él, del escritor. Que ya saben, hay que hacernos preguntas: ¿quién, a quién, cuándo, cómo y dónde? Una de las preguntas es: ¿quién? Lucas, un doctor, una persona, por la manera que escribió Lucas y la manera que escribió los hechos, era una persona que fue nacido y criado con una mentalidad griega. Además era doctor, era muy preparado por la manera que él habla y escribe este libro. Nadie ha peleado la autoría de este evangelio ni de los hechos, así que se cree que fue Lucas. ¿Ok? Cuando él está escribiendo hechos, él está hablando en primera persona. Él está hablando en tercera persona. Y ellos fueron, y ellos anduvieron, ellos hicieron. Pero llega el momento, a partir de cierto capítulo, donde dice: y Pablo y yo, y nosotros fuimos, y estuvimos, y anduvimos, porque él aparece a la escena. Se cree que era un convertido, un prosélito de Pablo. Y muchos rastros históricos van a venir a la escena, ¿ok? Porque este es nuestro primer testigo para ver si estos escritos que están ahí, donde alguien le puso Nuevo Testamento, ¿verdad? Son veraces, ¿ok? Quiero decirles que se han encontrado escritos que estaban en posesión. Por eso es que yo no creo que los únicos documentos que se encontraron en las cuevas de Qumran son los que nos enseñaron. Debió de haber habido otros escritos, porque encontraron cartas, encontraron documentos tipo periódicos del día a día del tiempo en que el Señor anduvo caminando ahí. Pero no encontraron nada ni de Pablo, ni de Jesús, ni de Mateo, ni de Marcos, Lucas, Juan, nadie de ellos. Y era en esa época que esos escritos datan. Entonces, por eso es que estoy un poquito en sospecha. Pero sé, y por fuentes de muchos investigadores que han dedicado su vida de 30, 40, 50, toda su vida en encontrar estos documentos, últimamente inclusive Roma ha soltado ya estos documentos. Ha soltado documentos que ellos tienen muy antiguos, de escritos hebreos muy, muy antiguos, como copias de manuscritos de un Mateo hebreo, de un Lucas en hebreo, o de un evangelio aparte, Marcos, unos pedazos de Marcos en hebreo, aunque sí, 100% es un lenguaje griego. ¿Ok? Después vamos a hablar todo eso. Vamos más adelante. Así que vamos a empezar por Miqueas 5:2. Porque aquí tenemos una pregunta. Si estos evangelios de lo que están hablando es que Jesús era el Mesías, ¿por qué llegó el Mesías y no reinó? Porque esta es la gran duda. ¿Por qué no se quedó? Vamos a ver las profecías de Miqueas 5:2. Mas tú, Betlehem, este mismo profeta que va a decir dónde van a nacer, va a dar su explicación. Mas tú, Betlehem, Efrata pequeña para ser en millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, el Rey. Y sus salidas son desde el principio, desde el día de los siglos. Me tengo que regresar al 1. Ok, perdón. No la escribí toda. Vamos a Miqueas 5:1. Y les dije que íbamos a tener esta cosa de leer. Miqueas 5:1.
5:1. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Esta es una profecía del Mesías. Van a matar al rey, al juez de Israel. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. Empero, el 3, empero los dejará hasta el tiempo para que la que ha de parir y el resto de sus hermanos se tornarán con los hijos de Israel, y presentará con su fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y pueden seguir leyendo Miqueas. Miqueas lo que prácticamente está diciendo, va a venir, va a renunciar a su posición de juez, de líder, de rey, y no se va a sentar en el trono de David su padre, sino que va a esperar un tiempo hasta que se reúnan todos los que te tengan que reunir. Y la que ha de parir va a parir. Y empezamos a juntar todas las profecías. ¿Ok? Entonces esa es la razón, y muchas escrituras dicen que él nada más iba a venir y presentarse, traer, abrir la puerta, dejar un tiempo para que todos entren y después venir y él y sentar, juzgar como rey. ¿Ok? Ahora, evangelio. La palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? En español ya sabemos, es un buen mensaje. Un buen mensaje, el buen mensaje o las buenas noticias. Alguien que lleva un buen mensaje. Aunque a veces podemos pensar que llevamos un buen mensaje y termina siendo nuestra propia muerte, como aquellos que fueron a decirle a David. Ellos llevaron buenas noticias. Ha muerto Saúl. David lo mata. Dice, ellos pensaban que me estaban trayendo buenas noticias. Y ahí aparece la palabra Besorá. También aparece, y esa es la primera vez que aparece. ¿Ok? Así que Besorá, o Mabaser, de donde viene esta palabra, Besorá, que significa buenas noticias, también significa como una recompensa, ¿ok? Por haber traído la noticia. ¿Cuál fue la recompensa de estos personajes en ese caso por traer esa noticia? Pues le tocó la muerte, ¿no? Y buen mensaje, básicamente es lo que significa. También viene de la palabra Mabaserot, que en la Septuaginta ya se escribía desde 200 años antes de Cristo, porque ya estaba traducida o escrita. El Antiguo Testamento, el rollo de Isaías estaba escrito. Entonces esta palabra Besorá, que es conocida como evangelizantes o evangelistas, personas que llevan el buen mensaje, no es una palabra nueva en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por la Septuaginta, porque la Septuaginta está 200 años antes de que venga el Señor, y esta palabra ya existía, evangelio, allá, en hebreo, evangelion. Así que 200 años allá. Claro, los masoretas que vienen 780 años después de Cristo, ellos piensan que es Maserot, porque ellos se quieren incluir como que ellos son los Maserot, los evangelistas que tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento otra vez al hebreo. ¿Ok? Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero esa es la definición. Buen mensaje, buenas noticias. Nahum 1:15 dice así. Ahí también aparece la palabra evangelio o evangelistas. He aquí sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebrad, oh Judá, tus fiestas. Fíjense, está relacionando a las fiestas con estas personas que traen las buenas noticias. Cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Segunda de Reyes. Oye, aquí es la que les decía, 7:9. Dijéronse el uno al otro. Oh, esta. Vamos a leerla Vamos a leerla. Estos son los leprosos. Vamos a leerla. Segunda de Reyes 7:9 en adelante. Se dijeron, déjenme les traigo de contexto tantito antes aquí, por si no la leyeron. Está sitiado, los sirios están sitiando a Israel del norte, los está sitiando. Entonces aquí vienen, ya se les acabó la comida, ya se les está acabando la comida. Acuérdense que los leprosos están allá,
los tienen afuera inclusive de la ciudad. Entonces ellos están allá, los leprosos, en medio de una guerra, de un sitio que están rodeados, y allá está el campamento de los sirios. Ellos sí tienen comida, pero no han dejado entrar ni salir a nadie de este campamento de Israel. Entonces estos no tienen ya nada que perder y dicen, vamos. Total, si morimos aquí, morimos allá, es lo mismo, vamos a morir. Pero ya no podemos morirnos de hambre, ¿ok? Y se dijeron el uno al otro, ¿no hacemos bien? Hoy es día de buena nueva. Cuando ellos llegan allá al campamento, se encuentran que ya Dios había visitado el campamento de los sirios la noche anterior con estruendo como de caballos, y hizo huir a los asirios. Y se van. Entonces cuando llegan los leprosos, se dan cuenta que no hay nadie, ellos van entrando. Dicen, si nos matan, que nos matan, pero les vamos a pedir de comer. Y llegan, no hay nadie, entonces empiezan a agarrar todo lo que habían dejado, que es la comida, todo, se habían ido en apuro, y empiezan a comer, empiezan a tomar, y ya estando medio tomados, medio ya llenos, dice, no nos podemos quedar con esto, no nos lo vamos a acabar. Vamos a darle las buenas nuevas al pueblo. Que vengan, que aquí hay comida, que el enemigo ha sido esparcido. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declararon diciendo, nosotros fuimos al campo de los sirios, y he aquí que no había ahí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como estaba. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ya me pasé. Ok. Entonces ahí aparece la buena nueva. Ahí aparece, ¿quién está dando la buena nueva? Leprosos. Leprosos están dando un evangelio, una buena noticia al rey, al pueblo. ¿Saben qué? Allá hay comida, allá hay caballos, allá hay asnos. Ahí aparece también la palabra besorá o mabesor. Isaías 52:6, porque Isaías se cansó de hablar de esta palabra evangelio o evangelions, como está en la Septuaginta. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel tiempo, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ahí está la palabra evangelion o evangelistas. Toda esta palabra junta, los que traen buenas nuevas, es la palabra evangelista. Del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud o salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atalayas, alzará la voz, juntamente darán las voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer, a regresar a Sión. Isaías 61:1. Esta es la escritura y el rollo que el Señor, cuando está caminando y en esta tierra, viene y pide el rollo de Isaías, y este es donde Él le va a abrir. ¿Okay? Es el rollo de Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esa es la palabra evangelio otra vez. Besorá. ¿Okay? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Entonces, este es el evangelio. Porque aquí Jesús mismo está diciendo que Él vino a eso. Cuando Él abre el rollo, aquí se ha cumplido esto. Entonces, aquí Isaías es el que más rastro nos va a decir qué es el evangelio. ¿Ok? Y aquí está. A los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este es el evangelio. Y esto es lo que debió haber andado predicando el Señor Jesús. No, me voy a morir, me van a crucificar y voy a resucitar. Eso sucedió.
Pero este es el Evangelio. Esto es lo que andaban predicando los discípulos con Jesús en el tiempo que él anduvo predicando. Y ya venía profetizado desde siempre. Aquí Moisés lo va a profetizar en el Deuteronomio 18:15. Porque ahí va a aparecer también, aunque no lo crean, esa palabra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te va a levantar Jehová tu Dios. Un profeta como yo. A él vas a oír. A él vas a tener que Shema. Quiere decir que cuando Jesús venga y traiga el Evangelio, ¿verdad?, a los abatidos, a los quebrantados, a darle libertad a los cautivos y todo lo que va a hacer, a él lo van a oír, ¿verdad? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea. Fíjense, ¿por qué Moisés va a traer esto aquí relacionándolo con el Mesías? El día de la asamblea. ¿Cuál fue el día de la asamblea? Shavuot, la fiesta de las semanas, donde todos están reunidos ahí, los 600,000, y todos los otros extranjeros que hablaban otros idiomas también estaban ahí. Ese es el día de la asamblea. ¿Cuándo? ¿Por qué dice así? No vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, porque el pueblo está diciendo, ya no me hable, que ya no me hable, ve tú. Ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. ¿Se acuerda? Éxodo 19, Éxodo 20. Y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú. Moisés les dice, pero aquí es Dios le dice a Moisés, les dijiste bien. Yo les voy a levantar un profeta como tú. Y pondré mis palabras. Él va a poner, el Padre, trayendo en relación el día de la asamblea, cuando el Señor habló, Él va a poner sus palabras en este profeta, en este personaje que Moisés está anticipando desde allá, desde Deuteronomio, desde antes de cruzar a la tierra. Le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Él va a hablar, les va a recordar mis mandamientos. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él, refiriéndose a este profeta, al que estamos hablando, que el Señor va a mandar, que él hablará en mi nombre, yo le residenciaré. Rechazar. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y ya sabemos que hay ley en contra de aquellos que se dicen ser profetas. Y hay movimientos hoy que inclusive se llaman profetas y apóstoles. Si un profeta, y él da ahí leyes, si un profeta viene, inclusive viene y dice que va a pasar algo, da una señal, y que la señal se llega a hacer, eso no lo valida como un profeta, sino que si este profeta que les da una señal y la señal se cumple, pero después sale con que, no hombre, vamos a invalidar los mandamientos, el tal es un falso profeta. O sea, si hay alguien allá afuera predicando y dando profecías y después de repente se le sale a decir, no hombre, no es necesario guardar el Shabbat. Es un mandamiento. No, no es necesario. Las fiestas paganas las podemos celebrar. Todo eso lo pone en la esquina donde merece morir, de acuerdo a estos escritos. ¿Okay? Salmo 68:7, porque este personaje que escribió el Salmo 68:7 en adelante, sabemos que Dios les debió haber dado lo que tenían que escribir. De lo contrario, muchos de ellos no fueron testigos oculares de lo que está sucediendo. Así como Moisés no fue un testigo ocular de la creación, mas sin embargo la escribe y la creemos. Bueno, David también tenía esos periodos de ver hacia adelante, hacia atrás, y veía hacia su alrededor en estos momentos de inspiración, y Dios le inspiraba a que escribiera. ¿Ok? Así que, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, aquí ya vamos a traer la escena.
Vamos a traer cuál escena, a qué se está refiriendo este salmo. Cuando saliste con tu pueblo, Sela, cuando viste en el desierto, Sela, piensen de qué les voy a hablar. Ubíquense. Vamos, ya les traje el contorno. La tierra tembló. También destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Ok, entonces ya sabemos que es el día de la asamblea. El día que el Señor habló y tembló y rayos y fuego y todos estos eventos sobrenaturales están sucediendo. El escritor del Salmo 68 está diciendo esto. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Estamos hablando de este contexto del monte, de la asamblea, de cuando Él está hablando, cuando el Sinaí tembló. El Señor hablaba y ahí aparece nuestra palabra Besorá. El Señor hablaba y de las evangelizantes había grande ejército. Esta es una traducción muy pobre, porque las hace ver, hay unas veces que pone inclusive las mujeres que evangelizaban. Y yo ya he oído predicaciones acerca de esta palabra, que eran mujeres que andaban ahí. No. Las evangelizantes, había un grande ejército. La palabra ahí es Besorá o evangelizantes, o los que estaban, ¿qué? ¿Qué era la palabra? Los que estaban dando el buen mensaje. Así que el Señor daba la palabra y los que estaban repitiendo este buen mensaje, había un grande ejército. Cuando el Señor está hablando en el monte, hay un ejército. Este es Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos. Está hablando que Él cuando baja y empieza a hablar su palabra, hay millares con Él que están repitiendo este mensaje en ese mismo momento. Por eso era resonante lo que estaba sucediendo ahí. Y este personaje está trayendo que cuando Él habló, hay millares de personas, de evangelizantes, un ejército que está repitiendo este mensaje. En inglés dice también que hubo muchos que estaban predicando en esta compañía. ¿Okay? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Este es Esteban. Necesitan leer todo Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Antiguo Testamento. ¿Ya? Así también ustedes. Y les trae la historia que hemos leído y que no queremos oír. Y los de la iglesia nos separamos de estas personas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron la venida del justo. Del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Esteban tenía acceso a esta información de que cuando el Señor está hablando en el monte, hay ángeles ahí que están dando por disposición de ellos, están repitiendo, están evangelizando lo que el Señor está hablando. Y este no es el único personaje que lo va a decir. Esteban está a punto de morir, no tiene necesidad de mentir. Recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Gálatas, este es Pablo. ¿De qué pues sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Hemos estudiado ya de eso. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, el Mesías. Ordenada aquella por los ángeles de la mano de un mediador. Quiere decir que ahí, en ese momento, había ángeles y millares de ángeles que estaban evangelizando o estaban dando un buen mensaje mientras el Señor hablaba. Por tanto es menester, Hebreos 2:1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles, refiriéndose a lo que tenían en el Antiguo Testamento, lo que el Señor habló en el monte, que los ángeles estaban resonando, todos estos personajes tenían acceso a esta información.
Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Hebreos 3:16. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, fíjense esto, este escritor está trayéndole el evento, la escena, lo histórico, lo real. Algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. ¿Habiendo oído qué? De lo que estamos hablando. La palabra de estos evangelizantes, en otras palabras, oyendo el evangelio. Más, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí se va a acabar el capítulo 3 y vamos a empezar el capítulo 4, pero no había capítulos antes. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues que quedando aún la promesa, quiere decir que ellos tenían una promesa pero no entraron, pero quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Besorá. A nosotros también se nos ha evangelizado como a ellos. Se les evangelizó hablando del evento cuando ellos oyeron la voz del Padre y los ángeles están dando a su disposición, están repitiendo el evangelio, están repitiendo este buen mensaje del Señor. ¿Cuál era el buen mensaje? Ustedes van a ser mi tesoro, la niña de mis ojos, un pueblo santo, un pueblo mío. Y yo seré a ustedes por su Dios. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar la fe. ¿Qué les falló? No mezclaron la fe. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Entonces hay dos evangelios? No. No que hay otro. 1:7, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Y estas escrituras es una cotización directa del Antiguo Testamento, hablando de la palabra de Dios, la palabra que Él habló en el monte. Si alguien le agrega o le quita, sea anatema. Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, el evangelio, no es según hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Lo que Dios habló no era de hombre. Como Abraham creyó, y aquí miren esta escritura. Gálatas 3:6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Qué tiene que ver el evangelio con los hijos de Abraham o con Abraham? Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. Quiere decir, esto está aquí en su Biblia. Pueden leer en cualquier Biblia. Dios va a venir y evangelizar al padre Abraham, al padre de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus. Por eso es que nosotros somos de este linaje. Todos aquellos que conocemos, tenemos una revelación del Mesías,
somos hijos de Abraham, del semen, del esperma. Porque Abraham tiene algo que recibió directamente del Padre. Él recibió este evangelio. Porque ahí está diciendo que Dios, ya viendo todo lo que va a suceder, Él vino y evangelizó. Él le dio un buen mensaje. Él le dio un pacto a Abraham diciendo: en ti serán benditas las naciones. Este es el mensaje, este es el evangelio de Dios a Abraham. Y si hay dos evangelios, entonces este es uno. Y debe haber otro. Pero si nada más hay uno, este es el evangelio. Dios no puede predicar varios evangelios. Él evangelizó a Abraham con un evangelio. Él evangelizó al pueblo de Israel con el mismo evangelio en el monte, que vinieron los 10,000 ángeles. Ustedes pueden venir, que vinieron los 10,000 ángeles y estuvieron ahí. Esto es increíble. Esto es increíble. Entonces, el evangelio que vamos a estudiar, ya se dieron cuenta que no es católico y no es cristiano de la manera que lo hemos estado estudiando. La mentalidad de los que van a exponer el evangelio, Lucas, vamos a empezar por Lucas, su perspectiva va a ser: este es el evangelio. Este es el evangelio que vamos a predicar. El evangelio que fue antes anunciado en el desierto. Este es el evangelio. ¿Cuál es entonces lo que anduvo caminando y predicando Jesús? Este evangelio. Desde esa perspectiva vamos a ver aquí al escritor Lucas, y va a ser la próxima semana. Cronológicamente, él va a anunciar el mismo evangelio. El mismo evangelio. Jesús anunció el mismo evangelio. A Pablo lo perseguían. Dicen: ¿por qué? Por causa del evangelio es que me están acusando los judíos. Y lo llevaron, y cuando en el relato de Hechos dice que lo llevaron con Agripa: permíteme hablar. Yo soy judío de judíos, y ya sabes que soy fariseo de fariseos, soy de esta nación, pero este pueblo, estos judíos me están acusando de creer en el evangelio, que las 12 tribus de nuestro pueblo Israel van a ser traídas de regreso, van a resucitar. De eso es lo que acusaban a Pablo, de la restauración, porque las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, de los voy a mandar, pero los voy a regresar, los voy a traer de regreso, ese es el evangelio. Entonces, si hay alguien que está predicando otra cosa, ustedes tienen la oportunidad de escuchar qué evangelio. Aquí termino. Porque a partir de esta statement, ¿cómo se puede decir? De esta declaración, es como vamos a estudiar los evangelios. Que nada más hay un solo evangelio. No puede haber un evangelio para Israel y un evangelio para los cristianos o para la esposa. No, que hay dos evangelios. Quiere decirle que el Señor predicó un evangelio antes de morir. Y si nosotros hemos creído que su muerte y su sangre divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quiere decir que el Señor vivió en el Antiguo Testamento. ¿Qué anduvo él predicando? Un mismo evangelio. Él no podía andar predicando otro evangelio. Aquí él tenía que andar predicando el mismo evangelio que predicó todos, desde Moisés y todos los profetas. No podía andar enseñando otro evangelio. Cuando él muere y establece a sus discípulos, o antes de morir y después de morir, dice: ustedes vayan, prediquen el evangelio del reino a todas las criaturas, enseñándoles que guarden los mandamientos. ¿Cuál es el evangelio? Por eso aquí termino yo con esto. A partir de aquí es como vamos a estudiar los evangelios. El evangelio es el pacto. Si ustedes no lo pueden ver así, va a haber problemas cuando estemos estudiando de esa manera. Pero ustedes lo van a ir viendo. Pero desde esa perspectiva es como vamos a estudiar los evangelios. Le damos gracias a Dios porque el mismo Padre, cuando se paró en el monte, y desde antes, cuando vino con Abraham, que llegó ahí en medio del paganismo, le dijo: Abraham,
salte de aquí. Le trajo un buen mensaje. Yo sé que estás aquí en medio de todo este paganismo. Yo sé que tú vas el viernes de Dagón a llorar por Jesús. Y que el domingo de resurrección, no han pasado ni 3 días ni 3 noches, pero tú vas y celebras la resurrección, la reencarnación de Semiramis en Ishtar. Pero sal de ahí, pueblo mío, y empieza a ver las escrituras que están aquí, las que dejé. Empieza a leer Lucas, salte de ahí. Y te voy a enseñar el verdadero mensaje, el buen mensaje, las buenas noticias de que estás en medio, este es el mensaje, es el mismo, no puede cambiar. Estás en medio de mucho paganismo, Abraham, pero sal de ahí y yo te voy a enseñar una tierra y tu descendencia y vas a ser bendición y tú la vas a heredar. Ese es el Evangelio. Yo te voy a bendecir. Se lo repite Isaac a Jacob. El Señor mismo promulgando el Evangelio. Después, cuando llegaron a ser 600,000, están abajo del monte. El Señor viene con los millares de evangelizantes que están ahí en ese momento. Y el Señor daba la palabra y todos ellos hacían eco para que todos estaban los testigos del Señor ahí. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Este es el mismo evangelio que el Señor les dio ahí. Padre, te damos gracias. Porque fuiste tú, Padre, quien personalmente vino con Abraham y lo evangelizó. Le dio un evangelio. Le dio un pacto. Levantó su mano y juró que lo iba a hacer. También te apareciste en el monte, en medio de los truenos, relámpagos, temblores y todas aquellas lenguas de fuego que estaban arriba del monte. Y volviste a evangelizar al pueblo de Israel. Después estuviste mandando a tus profetas con este buen mensaje. Yo sé que andan mal, pero arrepiéntanse. Yo tengo un buen mensaje para ustedes. Y has sido paciente con nosotros, Señor. Y has mandado profetas y profetas y profetas. Y has enviado al profeta de profetas a decirnos lo mismo. Yo sé que están en el paganismo. Yo sé que están aquí. Yo sé que están metidos en todas estas cosas del pecado. Pero salgan de ahí, pueblo mío. Yo tengo un buen mensaje para ustedes. El Padre los está esperando en su casa. El Padre tiene bendición para usted. Si no fuera así, yo no se los diría. Dejen todo eso. Yo tengo un buen mensaje para ustedes. El Evangelio del Reino. Voy a restaurar el reino. Él es el Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Gracias, Padre. Ayúdanos a bendecir y levantar tu nombre. Ayúdanos a escuchar y aprender de las palabras de estos escritores que relatan los evangelios. De qué fue lo que hiciste para enseñarnos este evangelio, este buen mensaje. De qué manera nos hablaste. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo entendimos? ¿Por qué estamos divagando todavía, Señor? ¿Por qué no hemos podido abrir nuestros ojos y nuestros oídos al mensaje, al buen mensaje que tú estás dando y que dejaste imprimido, Señor, en la palabra? ¿Por qué no hemos podido entender el buen mensaje, el evangelio que los escritores como Pedro, como Pablo, como Santiago, como Timoteo, como Juan? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué seguimos con una nube enfrente de nuestros ojos? Porque hemos querido que todo lo que está en la Biblia se ajuste a nuestro paganismo, se ajuste a nuestras fechas, se ajuste a nuestras costumbres paganas. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de salirnos del campamento babilónico y sentarnos en el campamento de Israel y escuchar tu palabra sin ningún concepto preconcebido, Señor. Y escuchar como niños el Evangelio. Ayúdanos, Padre.
Bendice a mis hijos, bendice a mi esposa y los que están escuchando esta clase. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Dios les bendiga y es como vamos a estudiar los evangelios. Vamos a empezar por Lucas. Lean Lucas. La próxima semana es Lucas. Esta perspectiva. Dios les bendiga. Si alguien tiene una pregunta, Jonah. Acá. Ashley. Ahí tiene alguien una pregunta. La puede escribir, la puede hacer para anotarla aquí. A ver si en la próxima clase traemos notas que hablen de eso. Estamos bendecidos porque empezar a hablar del evangelio o de los evangelios es emocionante y es oír las palabras del Mesías a través de los evangelios, lo que Él dijo, lo que Él hizo, imaginarnos por qué lo está haciendo, por qué lo está diciendo. El mensaje no ha cambiado, es el mismo. Arrepintámonos y vamos a poder ver como que se nos van a caer las escamas de los ojos y vamos a empezar a ver con estos lentes hebreos, estos lentes proféticos, y nos vamos a acomodar, como que nos vamos a acomodar en el momento, en la ubicación perfecta en los tiempos, y vamos a poder ver con claridad cómo se alinea todas las escrituras, y de repente en un momento en otro va a ser un clic y vamos a entender, vamos a caer, y cuando entendamos va a venir esta fuerza que nos va a dar para dejar el paganismo. Necesitamos entender, porque a veces no queremos dejar, porque no entendemos por qué voy a dejar, por qué lo voy a dejar. Lo hemos hecho siempre y Dios nos ha bendecido. Ha venido gente y ha sido salva en esos días y tomamos eso. Yo lo sé, pero bueno, esa es la manera que vamos a estudiar. Dios les bendiga. ¿Alguien tiene una pregunta? Repítelo. Ok, se cortó, voy a repetir esto. Ok, aquí repito esta frase, la última, porque se cortó. Gracias a Dios, Shabbat Shalom, gracias a Dios a los que están aquí. Y esto es lo que quiero repetirles. Una vez que uno se acomoda y entiende algunas cosas, el por qué y para qué, hace un clic en nuestro corazón, en nuestra mente, entendemos. Y ese entender, esa sabiduría que nos da, que entendemos la razón, nos da la fuerza para dejar el paganismo. De lo contrario, no lo podemos dejar, porque decimos, ¿por qué lo vamos a dejar? ¿Con qué autoridad estás diciendo que hay que dejar todo esto? ¿Acaso no te has dado cuenta que en esas celebraciones que nosotros hacemos en la iglesia, gente viene y es sanada, gente viene y recibe al Señor? Me pueden decir cualquier argumento, porque yo estuve ahí y yo lo sé. Yo utilizaba todas las fiestas paganas para traer al Señor personas. San Valentín, Día de las Madres, Halloween. Bueno, Halloween no participé, pero el viernes el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, Navidad, no se diga, el Día de la Crucifixión y muchas cosas. Y me gustaba hacer dramas, hacer sketches. Escribía sketches de todo eso y utilizaba esas fechas porque quería que lo que estaba leyendo se ajustara a nuestro paganismo. Y lo hice, y sí, el Señor es fiel y en su misericordia, porque es de lo que se trata, el Señor bendecía. Pero no por eso, ahora que veo la verdad y la luz, digo, Señor, eres misericordioso. En medio de toda esta situación te manifiestas y das de tu bendición. Pero va a llegar el momento en que va a decir, ok, nos va revelando su verdad. Y entonces es cuando nos toca hacer una decisión. ¡Wow! Nada más hay que reconocer que en medio del pecado, Él nos amó. No necesitamos salirnos del pecado para que Él nos amara. Él nos amó y de ahí del lodo, de ahí nos sacó. Él metió su mano y de ahí nos sacó. O sea que no es porque nosotros dejamos el paganismo y después el Señor nos salvó. No, ahí Él fue. Él vino, Él envió, Él mandó. El Señor vino y de ahí nos sacó. Así que Dios les bendiga y los espero el próximo Shabbat. Lean Lucas. Va a ser emocionante. Para mí esta es una buena oportunidad para leer los evangelios desde la perspectiva hebrea.
¿Ok? Y para ustedes también. Dios les bendiga. Amén. O daughters of Zion, O Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So we pray for the peace, but look to the east, for the sunrise is sudden and fierce. Every prophet and priest and king in the city will look on the one they have pierced. We will mourn for the one we have pierced. But don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham. For I will wash you with water. I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet,